Y yo quiero que usted preste atención a lo que Dios le dio, a lo que Dios me dio a mí, y lo que yo voy a depositarle a usted de parte de Dios. Mi alma adora el nombre del Señor Jesús, aleluya. Usted me ve aquí parada, mi hermano, pero yo no debería estar aquí en esta hora, ni en este día. Yo debería de estar en Santo Domingo, varón. Mi alma bendice el nombre del Señor. Usted se preguntará por qué. Aleluya, porque el diablo ha atacado fuertemente a mi familia. Mi alma adora el nombre del Señor Jesús, aleluya. Y usted se preguntará, y entonces, ¿por qué usted no se fue? Porque yo entiendo que la cosa de Dios está por encima que cualquier cosa que pase en este mundo, y que cuando yo me dedico a Dios, entonces Dios se dedica a lo mío. Mi alma adora el nombre del Señor Jesús. Pero iba a llegar un momento en que yo le iba a llamar a mi pastora y le iba a decir a ella: pastora, cuidado si usted se equivocó. Aleluya, porque ella me dijo que Dios le había dicho que para este día yo tenía el mensaje. Y cuando la pastora me da el mensaje, siento que el diablo me envió una legión. Mi alma adora el nombre de Dios. Y yo confronté a Dios y Dios le dije: aleluya. Y yo le dije: papá, fuiste tú quien me lo diste. Mi alma adora. Y en medio de una confrontación, mi hermana Danisa, Dios me habló. Y Dios me dijo: fui yo que hablé. Fui yo que hablé. Y es que cuando Dios habla, el diablo tiene que endurecer. Es que cuando Dios habla, va a venir una persecución. Pero en medio de esa persecución también hay una victoria de la mano. Dios mío. Gloria a Jesús. Por eso dile a tu hermano: fue Dios que habló. Fue Dios que habló. Es que cuando, aleluya, Dios me ministraba esto en esta tarde. Es que el diablo le tiene miedo a la boca de Dios, a la palabra que sale de la boca de Dios. Y es por eso que muchas mujeres y muchos hombres aquí se preguntan por qué es la persecución. Es que cuando Dios habla también viene acompañada de un levantamiento. Es que el diablo nunca se va a quedar quieto hasta que le diga: porque él sabe que si la palabra de Dios se cumple en tu vida, fuertes cosas van a acontecer en el mundo espiritual. Siento que el sonido está muy subido, mi alma adora. No sé si está bien así. Aleluya, los sonidistas se escuchan bien así. Podrán español, déjalo así. Entonces vamos a meter el mando que lo escuche los brujos. Mi alma adora el nombre del Señor. Y voy a meterme en materia de una vez, a donde acabamos de leer. Aquí habla de un personaje llamado Coré. ¿Quién era Coré? Coré era de levita, de la legión de los levitas. Dice la Biblia que Dios había escogido a esta persona y le había dado un ministerio. ¿Qué tipo de ministerio fue que le dio? Le dio un ministerio de levita. ¿Para qué? Para que ministrara el templo, para que éste se encargara de la cosa de Dios, para que éste se dedicara a Dios en espíritu y en verdad. Pero ¿qué pasó aquí? Que aquí este muchacho ve que
investigando, porque Moisés delante de Coré era nadie. Aleluya. Voy a hablar en términos llanos. Moisés y Aarón delante de Coré no tenía estudios, no tenía teología, no tenía una licenciatura, Nora, mi alma adora. Pero este muchacho ve que a Moisés lo posiciona, aleluya, en una posición demasiado alta. Y él dice, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Tú sabes cuál es el problema? Que Dios no mira cuántos títulos tú tengas. Dios no mira, aleluya, Dios no mira si tú estás listo o no estás lista. Porque la Biblia dice que de lo más vil y lo más menospreciado le cogió Dios para avergonzar a aquellos que piensan que tienen la intelectualidad. ¿Sabes qué te estoy diciendo con esto, chicos? Que tal vez yo con el título que tenga y tú que tal vez no tengas nada, tú puedes ser más importante en el mundo espiritual que yo. Porque en una ocasión Dios me habló y Dios me dijo, con un título tú no vas a sacar un demonio de tu casa. La única persona que lo saca es aquel que se mata en el título mío. Hay personas que están cuestionando la posición en la cual tú estás. Hay personas que están cuestionando el nivel por el cual Dios te ha llevado. Aleluya, y se han sorprendido y han dicho, pero ven acá, ¿y qué es lo que se piensan ellos? No, papá, lo que pasa es que Dios se la cogió con ellos. Mi alma adora el nombre del Señor. Y te quiero decir esto en esta noche. Cuando Dios habla, no importa quién tú seas. Si Dios dijo que lo va a hacer contigo, es contigo que Dios lo va a hacer. No importa. Personas cuestionando, pero que Juan Carlos, ¿y por qué Dios escogió a Juan Carlos como pastor? Si Juan Carlos está en tamudo, pero ¿por qué Dios escogió, aleluya, a la pastora Domingo Soria? Si ella no tiene estudio, pero ¿por qué Pichardo está predicando unos mensajes? Aleluya, si él no se mete mucho, no, papá, mi alma adora. Lo que pasa es que la posición de ellos, nada ni nadie se la puede quitar. Ellos traen el problema de Coré, que pensaba que con su intelecto podía manipular a Dios. El problema de esto es que a Dios nadie lo manipula. Mi alma toda. Yo siento a Dios en esta noche. Yo siento que los ángeles de Dios ya están aquí. Ande, Espíritu Santo de Dios. A mi alma adora. Personas aquí, mujeres y hombres, que el diablo lo ha atacado muy fuerte, mi hermano. Pero ellos no han soltado lo que Dios le ha puesto en sus manos. Y muchas personas cuestionando y diciendo, wow, pero con tanto proceso que ella ha pasado, para que ella ya esté en el mundo, esté muerta. Lo que pasa es que fue Dios que habló. Y es que cuando Dios habla, el infierno tiene que obedecer. Mi alma adora el nombre del Señor.
Que a medianoche le visita. Dile, te equivocaste conmigo. Porque a mí no Dios que me llamó. Y si Dios me llamó, yo voy a caminar. Vengo a hablar con mujeres y hombres que el diablo le ha dicho: suelta el ministerio, suelta el pastorado. No lo suelta, Luper. Fue Dios que te lo dio. Te busca y cántale. Santo eres Dios. Siempre que Dios da una palabra, viene bajo una persecución, mi hermana Carmelina. Mi alma adora el nombre del Señor. Yo puedo sentir el peso tuyo. Puedo sentir el peso tuyo. Mira, mi hermano, la persecución que yo he pasado en esta semana no se compara a los 19 años que yo he tenido que guayar la yuca en este evangelio. No siéntale para acá. Mi alma adora. El diablo me habló y me dijo: ya suelta. Suelta. Yo le dije: te equivocaste conmigo. Porque a mí el que me llamó fue Jehová. Dios mío. El espíritu de muerte me visitó y me dijo: mátate, porque ya no hay salida. Y yo le dije: te equivocaste. Porque donde viene la muerte se presenta la vida. Espíritu Santo de Dios, a mi alma adora. Yo quiero que tú entiendas esto, mi hermano. Aleluya, que siempre que Dios te da un llamado a ti, el enemigo no se va a quedar quieto. Mi alma adora el nombre del Señor Emmanuel. Usted va a sentir como que el ambiente va a cambiar, como que el ambiente está tenso. Usted piensa que el ambiente de hoy está así porque quiere. No, es que el diablo se propuso algo. Mi alma adora, pero por encima de los planes del diablo está Dios. Aleluya. Y cuando Dios dice algo, tiene que cumplirse por encima de todo pronóstico. Y hoy le venimos a ponerle punto a los pronósticos de Satanás. Hoy le venimos a decir que fue Dios quien nos llamó. Escuche esto. Escuche esto. Dice la Biblia que cuando Coré vio que a Moisés le estaban posicionando, manipuló 200 príncipes. Porque el enemigo nunca te va a atacar a ti solo. Él solo. Él siempre va a tener su gente al lado. Pero no obstante a eso, escuche bien, para que usted vea lo que Dios hace cuando Dios habla. No obstante a eso, dice la Biblia que de un momento a otro, cuando Dios habló, se hizo un abierto. Y en el abierto de la tierra, ahí se comió a Coré y a sus ejércitos. ¿Usted sabe qué me quiere decir Dios con esto? Que cuando Dios me llama, Dios pelea por mí. Que cuando Dios me llama, Dios me defiende. Que aunque haya personas que quieren verme muerta, todavía hay un Dios que dice: prepárate, porque en tu sepultura yo me voy a aparecer. Si no, pregúntaselo a Lázaro, que para muchas personas pensaba que ya no había una oportunidad, pero ahí fue donde Dios dijo: donde la muerte aparece, también aparece la vida. Mi alma adora. Y hay personas que piensan que tú no te vuelves a levantar de decir: porque lo que yo tengo no me lo dio la pastora, me lo dio Dios. Ese Dios me lo dio. Escuche esto. Las personas viendo lo que había pasado con Coré, aún así seguían cuestionando y cuestionaban el llamado de Moisés y de Aarón. Como hay personas hoy en día que están cuestionando tu llamado, que están cuestionando lo que tú portas de parte de Dios y están diciendo: verdaderamente allá la puso Dios. Yo le tengo una noticia a usted.
Gracias, mi Dios. Aleluya. Y con las 12 varas, yo voy a dar una señal a quién fue que yo escogí. Cuando Moisés pone las 12 varas, Dios habló y dijo: la vara que florezca. Por eso que usted escuchó una canción que dice: reverdecerá lo que se murió, lo que se secó, lo que el enemigo. Se basa en ese tema, se basa en ese verso bíblico. Dios habló y le dijo: la vara que reverdezca, a ese fue que yo escogí. Inmediatamente ponen las 12 varas, incluyendo la de Aarón. Si nos vamos a los estudios, humanamente era imposible que la vara de Aarón floreciera. Número 1, estaba despegada, desconectada de su base de alimentación. Número 2, la vara estaba seca. No tenía una fuente de pachenta y abacate. Pero a pesar de todo esto, Dios da una orden. Y Dios dice: pónganla en el altar. Cuando ponen las 12 varas en el altar, pregúnteme qué pasó. ¿Qué pasó? Pasó que la vara de Aarón fue la que floreció. Pasó que la vara de Aarón fue la que reverdeció. Porque cuando Dios te llama, va la señal contigo. Cuando Dios mío, escuche esto. La vara de Moisés estaba, la vara de Aarón estaba seca. Humanamente hablando, no podía reverdecer. ¿Sabe qué te estoy queriendo decir con esto? Que con lo que tú tienes, que Dios lo va a hacer. Es con lo que tú tienes, que Dios lo va a hacer. No importa cuántos años tú tengas de conectada, si Dios dijo que contigo, es contigo. Ante Espíritu Santo de Dios. Mi alma adora a mi Padre. La vara de Aarón estaba seca. Hay cosas secas en nuestras vidas que hoy van a reverdecer. Mi hermana Nela, hay cosas en nuestras vidas que hoy van a florecer. Hay cosas en nuestras vidas que hoy Dios le va a decir al diablo: te equivocaste con esa persona. Mi alma adora. Mi alma adora. Que tú no vuelves a ser el mismo evangelista de antes. Dile al diablo: te equivocaste conmigo. Porque yo me conecto hoy de la fuente que tú no vuelves a ser la misma misionera de antes. Dile al diablo: te equivocaste. Porque hoy yo voy a florecer. Hoy Dios me va a dar lo que había perdido. Que el diablo pensó que te iba a quitar tu familia. Dile: te equivocaste. Porque ese esposo, quien me lo dio fue Dios. Y si Dios me lo dio, prepárate, porque voy a pelear. Estoy hablando con mujeres aquí que tal vez
cuestionada por el llamado. Hubieron personas en la Biblia que se levantaron en contra de ellos un espíritu de celo ministerial. Y si usted me pregunta quiénes fueron, yo les puedo mencionar a José, les puedo mencionar a Abel, les puedo mencionar a Elías, les puedo mencionar hombres y mujeres de Dios que a pesar de que hubo un levantamiento, ellos entendieron que si Dios habló, nadie puede detenerlo. Porque eso es lo que anda buscando el diablo en estos últimos tiempos. Detener lo que Dios puso en tu vida. Detener lo que Dios, aleluya, ha puesto en tus manos. Mi alma adora el nombre del Señor. Y Dios me ministraba algo de esta iglesia. Y Él me decía, pastora, usted sabe por qué muchas personas no se han ido de aquí. Porque yo deformateé sus neuronas. Porque yo hice un cambio, una metanoia. Aleluya, y ellos entendieron que como fue Dios quien lo llamó, nada ni nadie puede moverlo de la posición en la cual Dios te puso. Cuando tú entiendes que fue Dios que te habló, se puede levantar quien se levante, pero tu mirada está puesta en aquel que te cogió. Mi alma adora el nombre del Señor. Van a venir muchas tormentas que también van a tambalear en el camino y también van a chocar tu barca, pero tú entendiste que si Dios habló, nadie puede callar lo que Dios puso. Dios mío, mi alma está haciendo violencia en el mundo espiritual. Y hoy venimos a atacar lo que quiere detenernos. Hoy venimos a atacar eso que quiere detenerlo y quiere quitar lo que Dios ha puesto. Dios. Wow. Anda, papá. Si Dios me puso a pasar, escuche bien esto. Yo le decía a una persona, cuando Dios permite que algo acontezca en tu vida, es para que tú te des cuenta quiénes son los que están a tu lado. Es para que tú te des cuenta el tipo de persona que está a tu lado. Mi alma adora el nombre del Señor Jesús. Anda, Espíritu Santo de Dios. Y aquí hay personas, amados, que se han